Proyecto de intervención por Laura Melissa Franco. Planteamiento del problema. Los elementos para plantear un problema son tres y están relacionados entre sí. Son las preguntas de investigación, los objetivos y la justificación de nuestro estudio. Para empezar, voy a referirme a la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es el componente central de nuestro estudio. Esto nos conducirá a responder la interrogante planteada. Para nuestra pregunta de investigación debemos tener en cuenta que queremos dar un enfoque a toda nuestra investigación a partir de esta pregunta, por lo cual es bastante importante. Queremos hacer un estudio previo, una investigación previa sobre nuestra investigación, tener claros ciertos puntos, de modo que nuestra pregunta sea clara y precisa. Además de que definirán los objetivos, nos llevarán a plantear más preguntas, a plantear la justificación y otros puntos importantes dentro del planteamiento del problema. Ahora seguimos con las características de una pregunta de investigación. Hay puntos claves que tenemos en cuenta cuando hacemos una pregunta de investigación y son nuestra guía para la investigación. Empezamos con una formulación clara y no ambigua, es decir, que nuestra pregunta debe formularse con un lenguaje de lo más natural, de manera que no lleve a malos entendidos, que lleve a malas interpretaciones, sino que enfoque de la manera correcta nuestra investigación. En el siguiente punto queremos también ser breves, es decir, que nuestra pregunta de investigación dé la mayor claridad en cuanto a lo que queremos expresar en la investigación, pero que no sea formulado de una manera extensa y que pierda sentido con palabras extra. Es decir, queremos que nuestra pregunta sea lo más corta y precisa posible. Ahora, queremos propiciar una respuesta amplia. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, que como estamos haciendo una investigación, no queremos que la respuesta a nuestra pregunta sea sí o no. Queremos que la respuesta a nuestra pregunta sea amplia y dé paso a una investigación total. Es decir, que cree en nosotros una duda, que cree en nosotros diferentes preguntas y que nos lleve a desarrollar el planteamiento del problema. Finalmente, en el último punto para las características, que es bastante importante, es nuestra construcción gramatical, ya que también podríamos interpretar mal nuestra investigación de esta forma. Obligatoriamente tenemos que colocar nuestra puntuación, nuestros signos de interrogación y por supuesto la redacción debe redactarse de manera precisa, en forma de interrogante y no como una afirmación. Ahora, si nuestra pregunta de investigación está mal formulada, hay una gran posibilidad de que fallemos en la dirección que tomemos al momento de realizar nuestra investigación. Posterior a este conocimiento, la secuencia de palabras que conformen nuestra pregunta va a determinar la transmisión correcta de lo que realmente estamos planteando como el problema central de nuestra investigación. Ahora, nuestra hipótesis. En nuestra hipótesis planteamos las posibles respuestas a nuestra pregunta de investigación, es decir, son explicaciones posibles del objeto de estudio que tenemos, a lo que estamos estudiando. Para realizar nuestra hipótesis científica, tenemos que profundizar en el conocimiento teórico de nuestros elementos de estudio, es decir, que ya tenemos un aprendizaje previo sobre el tema y reconocemos cuáles son sus puntos más importantes y cómo abordarlos. Por lo tanto, el planteamiento de nuestra hipótesis también va a empezar a desarrollar el planteamiento de nuestro problema. Dentro de la hipótesis es importante aclarar que no damos lugar a conjeturas, que no damos lugar a afirmaciones, más queremos es dar nuestra hipótesis sobre nuestro conocimiento, que queremos dar sobre la respuesta que podemos tener a nuestra pregunta de investigación. Dentro de la clasificación de las hipótesis podemos decir que nuestras hipótesis se pueden clasificar en tres según sus variables. Tenemos la hipótesis descriptiva, que involucra una sola variable, la hipótesis descriptiva, que relaciona dos o más variables en forma de asociación o covarianza, hipótesis que relacionan dos o más variables en términos de dependencia. Sin embargo, según De Gortari, para establecer una hipótesis se requiere seguir el camino de lo conocido a lo supuesto y, por consiguiente, lo más importante viene a ser el empleo de la imaginación y de la imaginación racional en su nivel más elevado. Ahora, las condiciones para nuestras hipótesis. Estos son puntos
claves que tenemos en cuenta al momento de la elaboración. Podemos empezar con nuestra hipótesis tiene que estar apoyada en conocimientos comprobados, es decir, de acuerdo a nuestras investigaciones probablemente encontremos algo como estadísticas que pueden determinar y podemos hacer inferir acerca de nuestra investigación y podemos comprobar de esta manera ciertos hechos. Nuestra hipótesis también tiene que ofrecer una explicación suficiente de los hechos y de las conclusiones que queremos abarcar. Nuestra hipótesis tiene que dar una explicación amplia y profunda entre muchas de las posibilidades que podemos considerar en el momento. También nuestra hipótesis tiene que estar relacionada de manera clara y precisa, por supuesto, con el sistema de conocimientos correspondiente. Nuestra hipótesis debe ser susceptible de conducir racionalmente a la predicción teórica de algunos hechos reales, pues estas predicciones son justamente las que se someten después a prueba para verificar la hipótesis. Y por último, las consecuencias previstas por una hipótesis deben ser verificables en un posible experimento. Es decir, estas condiciones básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos que basar nuestra hipótesis en hechos reales y comprobados de manera que podamos probarlo el momento en el que empecemos a desarrollar nuestra investigación. Uno de los fallos bastante frecuentes que podemos abarcar es que realizamos una hipótesis de manera muy compleja y excesivamente amplia, que puede desenfocar un poco nuestra investigación. Es decir, que al igual que la pregunta de investigación, queremos ser breves. Ahora, las variables. Como vimos anteriormente, dentro de las hipótesis que estaban clasificadas en variables, ¿qué son las variables? Las variables podemos definirlas como características, atributos, propiedades o cualidades susceptibles de adaptar distintos valores. Una variable puede estar presente o ausente en individuos o grupos, puede presentarse con matices distintos y en distintos grados o medidas. Y podemos definirlo de dos maneras diferentes, de manera conceptual o de manera. Dentro de nuestra definición conceptual, podemos decir que el trabajo de investigación tiene que incluir una definición seleccionada entre muchas de las teorías que tenemos, la cual consideremos más clara y oportuna para nuestra investigación. Por lo tanto, una de las condiciones para nuestra definición conceptual de una variable es que debemos copiarla textualmente de la fuente donde la obtuvimos y obviamente citarla como se debe. Y dentro de nuestra definición operacional, que también es llamada definición de trabajo o funcional, es una definición construida por el investigador con base a todo lo que ha leído, lo que ha investigado y con lo observado en la realidad, es decir, con sus conocimientos empíricos. Debe incluir los elementos que pretende medir para esta variable. La justificación. Nuestra justificación es el para qué o el por qué de nuestro estudio. Además de los objetivos y de las preguntas de investigación, es necesario que justifiquemos el estudio mediante la exposición de sus razones, es decir, por qué estamos investigando esto, por qué escogimos este tema, sus propósitos, los beneficios, el impacto que puede tener a corto y largo plazo, sus intereses, la utilidad y la novedad que trae para nosotros esta investigación. Es decir, abarcamos todos los puntos que puede atraer nuestro estudio y creamos una definición de por qué es importante nuestra investigación, es decir, qué impacto va a tener al final. Es decir, por ejemplo, el pasante deberá explicar a un comité escolar el valor de la tesis que piensa realizar. Es decir, también podemos decir en otras palabras que por medio de un propósito suficiente tenemos que explicar por qué estamos haciendo esta investigación. No queremos que en nuestro estudio, nuestra justificación tenga que ser bastante extensa, pero sí debe ser un texto en el cual indiquemos de manera concreta y precisa qué es lo que queremos hacer con esta investigación, cuáles son sus beneficios y qué me está trayendo a corto y largo plazo. Es importante la justificación en cualquier estudio, en cualquier investigación, ya sea cuantitativo o cualitativo.
Bueno, ahora los objetivos. Una vez tenemos nuestra investigación clara, tenemos los datos importantes, los puntos a abarcar dentro de esta investigación completamente claros, podemos definir los objetivos. En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Una investigación busca contribuir a resolver un problema en especial. En este caso debemos mencionar cuál es y de qué manera se piensa que este estudio ayudará a resolverlo. Entonces, como objetivo general tenemos al problema central. Es decir, dentro de nuestro objetivo general está todo nuestro objetivo central, todo nuestro objetivo principal, que pueda abarcar todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos visto, hemos conocido dentro de nuestra investigación. Y nuestros objetivos específicos son soluciones a las causas y consecuencias. Debemos tener en cuenta que nuestros objetivos deben ser claros, concretos y reales, y debemos enfocarnos en los logros, es decir, como hablábamos anteriormente, qué beneficio nos va a traer a nosotros esta investigación, cuáles son sus impactos a corto y largo plazo, y hacerlos de manera muy precisa, es decir, no extendernos demasiado, y como decíamos anteriormente, seguir siendo breves. Por lo tanto, los objetivos debemos expresarlos con claridad, evitando de esta manera desviaciones en el proceso de nuestra investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, y que sean nuestra guía para el estudio, para qué es lo que queremos lograr. Tenemos que tenerlos presentes durante todo el desarrollo de nuestra investigación y que especifiquen, que sean de manera congruentes entre sí. Finalmente, como en cualquier otro de nuestros trabajos, de los temas que abarquemos, de nuestros estudios o nuestras investigaciones, tenemos que realizar una conclusión sobre el tema. Por lo tanto, para estos casos usamos el método científico, es decir, que tomamos los aspectos generales, todo lo que abarcamos antes, que ya está enfocado y tenemos, por lo tanto, un tema central, nuestro problema central bastante claro, y lo llevamos a concluir. Es decir, que ya hemos desarrollado toda nuestra investigación, la hemos llevado a estudio, hemos propuesto diferentes, diferentes objetivos, ya tenemos nuestra justificación, por lo tanto, la conclusión tiene que abarcar de todo un poco, tiene que traer los aspectos más relevantes de la investigación y por supuesto tienen que hacerse de manera ordenada. Queremos que la conclusión sea bastante precisa, que su redacción sea impecable. En otras palabras, como su nombre lo dice, queremos es concluir nuestro tema, queremos dar lugar a los puntos más importantes que tuvimos en nuestra conclusión, las ventajas sobre la propuesta de nuestra investigación, la síntesis del método que empleamos, los detalles de la parte técnica en nuestra investigación y lo que queríamos demostrar en nuestra investigación, cómo se resolvió, qué resultado tuvo, qué impacto tuvo, nuestros aspectos más relevantes.